Gracias, Flavia. Estamos en comunicación con el diputado Pablo Cosiner del bloque justicialista por Salta. Buenas tardes, diputado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Preguntarle en principio, obviamente, por el tema de la semana, el tema de la media sanción que consiguió diputados, todo el arco opositor unido detrás de un proyecto en común y las calificaciones que ha dado el Ejecutivo Nacional al proyecto que han sancionado. Sí, la verdad que en primer lugar creo que si hay un proyecto que ha logrado unificar a todo el arco opositor, es responsabilidad exclusiva del gobierno. Nosotros desde el primer momento venimos planteando que el debate sobre impuestos a las ganancias era necesario darlo en la Argentina. Cuando ha ingresado el proyecto del Ejecutivo hemos planteado a los representantes del gobierno en la Cámara de Diputados propuestas para poder acercar posiciones. Claramente esto estaba fundado en lo que habían planteado tanto el titular de la FIP como el ministro de Economía de la Nación, de que los aumentos salariales del año que viene estaban previstos en un monto no menor a un 21%, y teniendo en cuenta que el mínimo no imponible que el gobierno planteaba solamente era un aumento del 15%, sobre las bases de lo que planteó el mismo gobierno era necesario hacerles cambios al proyecto. Hasta el último momento hemos tratado de generar ese marco de acuerdo. Lamentablemente el gobierno, como no en otras leyes, porque otras leyes había manifestado otro tipo de criterio de tratar de buscar acuerdos, en este caso no. Se ha negado desde un comienzo a poder recibir modificaciones, y esto hizo que empecemos a dialogar los distintos bloques de la oposición para poder bajar cada uno de nosotros nuestras pretensiones originales y buscar un acuerdo. Lo importante era darle respuesta a los trabajadores en la Argentina. Casi 2 millones de trabajadores hoy ganan ganancias, pagan ganancias, a comienzo de este año solamente lo hacían 1 millón. Y con el proyecto del gobierno el año que viene va a haber 500.000 trabajadores que paguen ganancias más todavía. Entonces se llega a esta situación de que el gobierno incluso logra una adhesión muy baja en la Cámara de Diputados, solamente 84 diputados, creo por haberse encerrado en una posición intransigente. Entonces sí llama la atención este cambio de concepto del gobierno, ¿no? El gobierno, mientras hubo una oposición que lo acompañó en una serie de proyectos que el gobierno necesitaba, era una oposición seria, una oposición responsable. Ahora que hay disenso pasa a ser una oposición irresponsable. Me parece que eso no es el camino, ¿no? El camino del agravio. Hemos visto estas últimas horas realmente de algunos ministros, del gobierno y del mismo presidente, un cambio de discurso muy brusco. Sí, han dicho que el proyecto es un proyecto mentiroso e irresponsable. ¿Es así esto? No, bajo ningún punto de vista. Creo que lo que hace el proyecto es buscar un equilibrio entre dos realidades lógicas. Recomponer la situación del salario en la Argentina, un salario que viene deprimido por la inflación, por la caída del consumo, y también la necesidad de que no quede retrasado ante un mínimo no imponible que realmente lo afecta de una manera muy importante, y por otro lado el interés de las provincias de no ser desfinanciadas. Aprobar una ley como la que hoy planteaba el gobierno es en 2 meses tener 500.000 argentinos más que pagan ganancias. Esto no es un dato menor. Sí. Algo el gobierno tiene que rever sobre esto, porque la promesa del presidente Macri, con un sector de la sociedad argentina al cual le dio un apoyo importante, era ir eliminando paulatinamente impuestos a las ganancias, no que cada vez sean más los argentinos que lo paguen. Y si se ha duplicado la cantidad de argentinos que pagan ganancias en este año, y para el año que viene se espera 500.000 más con el proyecto del gobierno, quiere decir que algo había que cambiarlo. Entonces no es ni responsable ni mentiroso. El proyecto recupera el mínimo imponible a partir de una fuente de financiamiento claro, que son los impuestos que se crean para que no genere un desfinanciamiento. Y por otro lado, para cerrar un poco esta idea, las provincias han venido siendo desfinanciadas desde el 1 de enero hasta ahora por varias decisiones que tomó el gobierno nacional. Quita de retención a distintos sectores, moratorias previsionales, en el blanqueo de capitales también hubo eliminación de impuestos a pagar, en la devolución del IVA con los POSNER también, y nadie dijo nada. Parece que el gobierno no se preocupaba en ese momento por el desfinanciamiento de las provincias. Curiosamente, cuando hay que discutir
el salario de los trabajadores, comienza la gran preocupación por el déficit fiscal, que en otra parte hay que decirlo, que comparativamente al año pasado ha crecido casi en un 70%. Este año se ha visto, por el escenario dividido de la Cámara de Diputados, muchas negociaciones, muchos proyectos abiertos Sí. a modificaciones. Y se ha visto en la figura de Luciano Naspila, o Marco Lavagna, o Diego Bocio, Romero, también usted, a diputados que han conversado habitualmente. ¿Qué le parece que pasó en este caso? Yo la verdad que debo ser sincero, yo noto tanto en el diputado Laspina como en el diputado Mazot, como en el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, siempre la mejor predisposición para dialogar. Uh-huh. Creo que en este caso no se lo han dejado desde el sector económico del gobierno. Yo la verdad que sería falso si hablo mal de los diputados que más o menos conducen el proceso de diálogo que Cambiemos en la Cámara de Diputados, más allá que no hayamos podido poner de acuerdo o no, en muchas cosas lo hemos podido hacer, en otras no, pero me merece el mejor de los respetos. Pero creo claramente que en esta oportunidad estuvieron condicionados por el equipo económico del gobierno. Hay una señal muy clara. El ministro Pradel, cuando fue a informar a la Cámara de Diputados, hizo su exposición y se fue. No se quedó a recibir ninguna pregunta o sugerencia de los diputados. Entonces, a partir de allí ya se generó un clima de falta de diálogo que lo construyó el mismo gobierno. Y creo que, así como los diputados de Cambiemos tuvieron durante mucho tiempo o en muchos proyectos un margen para sentarse a discutir y poder consensuar leyes, en este caso el gobierno no le ha dejado margen y por eso ha sucedido esto a tal punto que, vos fijate lo curioso, y el temario de las sesiones extraordinarias las fija el gobierno. Sí. El gobierno decidió incluir en extraordinaria ganancia y pierde una votación. Sí. La falta de manejo político es tremendo, porque normalmente un gobierno coloca en extraordinarias los temas que cree que puede sacar y que son los que más o menos maneja su agenda. Entonces, no llegar ni siquiera a los 90 votos en una votación sobre un tema que el mismo gobierno coloca en extraordinaria es un error político importante. Sí. Además de la cuestión de fondo de negarse a resolver un problema que ha sido un compromiso de campaña del gobierno, ¿no? Sí, bueno, usted hablaba también de aquí de su teoría de la presión del sector económico con los diputados del oficialismo. Y mucho se ha hablado, inclusive desde la misma oposición, que acortaron el debate para acelerar la votación porque muchos de sus colegas estaban recibiendo llamados de los gobernadores. ¿A usted le tocó que lo llamara el gobernador de Salta? No, bajo ningún punto de vista. Nosotros con el gobernador de Salta tenemos una relación muy especial y de mucho respeto. Uh-huh. Dialogamos todos los temas, de hecho, el tema siempre, cada vez que hay una modificación impositiva, la premisa es muy clara, es buscar resolver el problema de fondo, evitando el desfinanciamiento. Yo te digo una cosa, mi provincia ha tenido el desfinanciamiento desde el 1 de enero hasta ahora de 1.500 millones de pesos por decisiones del gobierno en materia tributaria. Uh-huh. Entonces, que nos vengan a correr ahora con el desfinanciamiento, cuando a partir de todas estas decisiones que yo te dije anteriormente, se la desfinanció la provincia en 1.500 millones de pesos, justo ahora que se toca discutir el tema de los trabajadores, es un poco raro. Nosotros hemos dialogado con los ministros de la provincia, lo hemos mantenido al tanto de cómo estaban las situaciones, siempre han confiado en la mejor de nuestras decisiones. Si hay algo que habrá que se entienda que se puede modificar, para eso estará la Cámara de Senadores para seguir escuchando propuestas, pero en el caso nuestro no hemos recibido el llamado personal del gobernador. ¿Y usted, en estas conversaciones con los funcionarios del gobierno de Salta, le consta cuál es la posición que van a ir a expresar al Senado o no la conoce? No, porque no se sabía en ese momento de que se iban a convocar a los gobernadores, no sé si era el gobernador o no era, pero nosotros hemos trabajado muy claramente con la libertad que siempre tenemos, una relación de mucho tiempo y de respeto, ¿no? Más allá de que se tengan las apreciaciones que se puedan tener, a nosotros no nos imponen la manera de votar si discutimos los criterios, y en el caso de nuestra provincia, como la mayoría de las provincias, porque vos fíjate que esa realidad se dio en la mayoría de los diputados, si no Cambiemos hubiese sumado mucho más diputados, es resolver, acá lo prioritario es resolver el problema de los trabajadores en la Argentina y no desfinanciar las provincias, porque, a ver, cuando hubo que sacar retenciones nadie pensó en las provincias, cuando hubo que aprobar el blanqueo nadie pensó en la plata que perdía las provincias, cuando se reformó el tema del IVA nadie pensó, cuando nosotros propusimos coparticipar el impuesto del cheque, nos dijeron que no, nadie pensó en las provincias.
Ahora parece que cuando hay que resolver el problema de los trabajadores, todo el mundo se preocupa por las provincias como si en las provincias vivieran marcianos, no trabajadores. O sea, las provincias y el Estado Nacional está compuesto de trabajadores, de seres humanos, y yo no entiendo a un país que le pueda ir bien si a los trabajadores le va mal. Entonces esto de enfrentar esta historia que está tratando de instalar el gobierno nacional, enfrentar el interés de los trabajadores con el interés de la provincia, me parece muy perverso. Y esto de apostar a que los gobernadores apreten a los diputados me parece aún más perverso. Si hablaban antes de la escribanía, que el Congreso era una escribanía, que le aprobaba todo el Ejecutivo Nacional, y ahora pretender usar la mecánica del apriete de los gobernadores, los diputados nacionales, ¿qué diferencia hay? Entonces, ¿a usted le consta que a otros colegas suyos sí les haya tocado recibir llamados? No, a mí no me consta. Yo te digo por las preguntas que hacen los periodistas. Okay. Es como que, pero aparte eso se instaló. Sí. Consta, no, inclusive hay algunos diputados. Porque todos los periodistas, nosotros hemos tenido que atender preguntas de los periodistas permanentemente de por qué, de que el gobierno estaba confiado en ganar la votación porque los gobernadores iban a apretar a los diputados. Sí. Eso vos lo sabés. Sí. ¿Cómo será tan mal el análisis político que el oficialismo no se movió en toda la sesión? Esperó eso y el resultado fue 140-84. Sí, era muy claro. Entonces, ahí claramente se demuestra el error, la falta de tacto, la falta de vocación de diálogo. Vos no podés confiarte a un elemento tan pobre como decir, bueno, yo me quedo tranquilo, la ley la vamos a sacar porque los gobernadores van a apretar a los diputados. Realmente eso creo que es lo que más también ayudó a que la oposición pueda lograr un punto de acuerdo, porque si hay manera de ponerse de acuerdo con el oficialismo era a través del diálogo, como lo hemos hecho. Sí. No te olvides que en el caso de nuestro bloque, el bloque justicialista, hablando con los gobernadores y entendiendo las necesidades de financiamiento, ayudamos a que el gobierno salga del default con el acuerdo de los holdouts. Le dimos al gobierno la herramienta del blanqueo porque ellos decían que era necesario también para generar inversiones. Aprobamos la ley de PYME, la ley de emprendedores, la ley de la Asociación del Capital Público y Privado para hacer obras, la ley de acceso a información, en diputados hasta la reforma política. Fueron muchas las leyes que, aún sabiendo que nosotros no estábamos de acuerdo en todo, pero apostamos a una gobernabilidad. Ahora, justo en esta ley que beneficia a los trabajadores, que nosotros queremos que tenga una impronta distinta, el gobierno dice que no, y a partir de ahí somos irresponsables, tenemos que esperar que los gobernadores nos digan qué es lo que tenemos que hacer, y así no funciona el sistema. Por eso el resultado de la votación. Le hago la última pregunta, agradeciéndole la comunicación. ¿Cómo ve el escenario para adelante? Si se ha resquebrajado en la posibilidad de próximos acuerdos, o si será borrón y cuenta nueva de cara a próximos proyectos. Mira, hay dos hechos de la última semana para mí muy riesgosos. Sí. Uno, el decretazo de Macri modificando la ley de blanqueo para permitir que los familiares blanqueen dinero. Sí. Modificar una ley por decreto es inconstitucional y además es riesgoso institucionalmente, porque ahí sí que hubo un quiebre en las estrategias de diálogo. ¿Qué garantía tenés vos de acordar algo y que después el presidente te la modifique por decreto? Y ahora las calificaciones que en estas últimas horas está utilizando el presidente y algunos de sus ministros respecto a la oposición. El gobierno siempre tiene la posibilidad de volver a cauce todo, porque la vocación de diálogo nuestra nunca va a terminar. En el caso de nuestro bloque, nosotros entendemos que hay un gobierno que ganó las elecciones, tiene que gobernar, y nosotros seguimos comprometidos en garantizar esa gobernabilidad. Ahora lo que pedimos es un poco de respeto. Si el gobierno se maneja con respeto, si respeta el Congreso, si respeta el diálogo, si acepta sugerencias, nosotros no tenemos inconveniente en dialogar, pero el gobierno hay cosas que claramente ha hecho mal estas últimas semanas y que va a tener que revisar. Me parece que ha perdido un poco el rumbo de la direccionalidad política, ¿no? Muchas gracias, diputado. Que tenga buen fin de semana. Igualmente, gracias a ustedes.